Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Wow, wow, wow. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Bendiciones, amados del Señor. Aquí estamos nuevamente, ¿cierto? En otro discipulado de día miércoles. Así que le damos un saludo a todos aquellos que están conectados, escuchando una palabra que sé que va a ayudarnos a bien. Porque recuérdese que el Señor dice que el conocer la verdad nos hará libre. Así que la importancia de poder escudriñar la palabra, de poder saber lo que Dios quiere hablarnos. Así que en esta oportunidad voy a compartirles yo y vamos a orar para comenzar este discipulado de este día. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, gracias te damos, amado de nuestro corazón, por tu presencia hermosa, porque cada día estás con nosotros, Señor. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y podemos percibir tu presencia, cómo tú nos cuidas, cómo tú nos amas, cómo a través de tu palabra, Señor, nos adviertes tantas cosas, mi Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, que este discipulado, mi Señor, pueda llegar hasta los hogares, Señor, y cada persona, desde el mayor hasta el más pequeño, Señor, puedan ser impartidos, Señor, de parte tuya. Gracias, mi Señor. Gracias, amado. Te decimos, mi Señor, una vez más, Señor, háblanos porque tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a compartir un discipulado en esta noche, el cual yo les llamé Los asesinos de la familia. Qué fuerte título, ¿verdad? Pero Dios nos va aquí a advertir de estos asesinos, ¿cierto? De la familia, para que nosotros le pongamos el pie encima, ¿cierto? Antes que ellos se puedan levantar y destruirnos, porque el Señor nos encarga en su palabra. El Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres entendidos. Tenemos que estudiar las escrituras. Mira lo que dice en el libro de Mateo 24:43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Qué sabias palabras. Aquí está diciendo, ¿cierto?, que el padre de familia, ¿cierto?, si va a saber cuando el ladrón viene, va a estar ahí atento, va a estar apercibido, ¿cierto? Puede estar velando tal vez toda la noche, porque sabe que a tal hora, ¿cierto?, va a venir el ladrón a robarle. Es por eso que aquí la palabra, ¿cierto?, dice, no dejarías sin estar velando, sin estar cuidando. Dice que ese padre de familia estaría atento.
Y así quiere Dios que nosotros estemos, atentos, apercibidos, sabiendo por dónde va a venir el enemigo. En este caso, por dónde van a aparecer estos asesinos que quieren destruir mi familia, que quieren destruir mi matrimonio, que quieren destruir mi relación con mis hijos, con mi esposo, ¿cierto? Con la esposa. ¿En qué momento tenemos que nosotros estar ahí para saber en qué momento puede venir este enemigo y destruirnos? Tenemos que estar atentos. Dice, la familia es la base de la sociedad. Es el fundamento sobre el cual crecen nuestros hijos. O sea, la familia es importante para Dios, amado. Tu familia es importante para Dios. Dios te puso ahí en esa familia. Tienes que cuidar tu familia. Tienes que estar como este hombre apercibido, cuidando, ¿cierto? Que no vaya a entrar este enemigo, este ladrón y robarnos. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad y es lo que el Señor le interesa, ¿cierto? Que la familia estén bien constituida. Y lo más importante, ¿cierto? Que esta familia estén bajo el mandamiento, bajo la protección, ¿cierto? Y de los mandatos de nuestro Dios, ¿cierto? En el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si Dios no está, ¿cierto? Tomando el control de nuestra familia, que nosotros nos comencemos, ¿cierto? A vivir conforme a la palabra, lo que Dios nos ha estimado, ¿cierto? De la familia, entonces no podemos hacer mucho. Pero si estamos ahí en la palabra, estamos orando, diciéndole, Señor, nadie nos enseña a ser buenas madres, pero tú en la palabra nos enseñas, ¿cierto? Cómo podemos criar a nuestros hijos, cómo podemos ser buenos padres. La palabra es muy hermosa y yo te insto a que tú la estudies, escudriña la palabra con tus hijos, escudriñala. ¿Por qué? Porque en esta tierra todo va a pasar, pero menos su palabra. Y en la palabra del Señor nos enseña tantas cosas hermosas, cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, cómo ser buen hijo, ¿cierto? Tantas cosas hermosas. Entonces vamos a descubrir estos asesinos de la familia. ¿Sabes tú? Si estás tomando apunte, anota ahí. El primer asesino que vamos a descubrir, vamos a desenmascararlo, ¿cierto? Para que nosotros podamos decirle, ahora te vas de la casa, te vas de mi casa, le pone usted el pie encima, ¿cierto? Porque el Señor dice que el enemigo está debajo de nuestros pies y no se va a levantar. Este primer asesino de la familia, que es el exceso de compromiso y agotamiento. ¿Te has sentido a lo mejor cansado? ¿Te has sentido cansada? ¿Estás agotada? Tal vez hay exceso de compromiso, ¿cierto? Y estás tan agotado haciendo tantas cosas que estás, ¿cierto? Descuidando la familia. A lo mejor muchos estudios, mucho trabajo, muchos negocios, ¿cierto? Tantas actividades que nos agotan físicamente y mentalmente. Y no podemos dedicarlo a nuestra familia porque de repente hay tanto trabajo, ¿cierto? Que llegamos a la casa o estamos en la casa en reuniones en este tiempo conectados, ¿cierto? Y a lo mejor nuestros hijos quieren hablar, a lo mejor la esposa, el esposo quiere entablar una conversación, pero todo este exceso de agotamiento que te agota, ¿cierto? Este exceso de trabajo, este exceso de compromiso, entonces es un asesino de la familia. Tenemos que nosotros, ¿cierto? Tener cuidado, tenemos que tener cuidado con este asesino de la familia, ¿cierto? Que es el agotamiento, los compromisos excesivos, ¿cierto? Tantos compromisos. Tenemos que nosotros priorizar, amados. Tienes que priorizar siempre tu familia. Tienes que priorizar el estar con tu familia, el poder edificar tu familia. Tenemos que nosotros vencer este asesino, establecer prioridades en nuestra vida. Vivimos en una sociedad muy afanada que se levanta de madrugada, se acuesta tarde y no disfruta
del fruto del trabajo que nos ha dado el Señor, no disfruta de la familia, no disfruta del compartir. Entonces tenemos que nosotros darnos ese tiempo. Dios es el que tiene que edificar. Lo primero, ¿cierto? Tiene que ser el Señor, tiene que ser nuestro Dios lo primero, para que nosotros vayamos, ¿cierto? Teniendo la sabiduría de nuestro Dios para poder hacer compromisos, ¿cierto? Conforme a lo que el Señor quiere. Si tú puedes decir, bueno, este día tengo a lo mejor para practicar este deporte, pero también voy a darle tiempo para compartir con mis hijos, para compartir con la familia, ¿cierto? A veces la esposa prepara algo rico, ¿cierto? Va a llegar el esposo, los hijos, y resulta que el esposo llega, no, mujer, me tengo que ir inmediatamente a otra reunión o tengo que hacer otra cosa. Entonces está tan ajetreado, ¿cierto? Su agenda, que descuidamos la familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros saber cuáles deben ser nuestras prioridades de acuerdo al orden de Dios. Lo primero es Dios. Usted no puede pasar por alto eso. La prioridad para un hijo de Dios, un cristiano, es Dios. No puede perder esa comunión con Dios, porque con esa comunión que usted tenga con su creador, con su hacedor, el que le va a instruir, el que le va a decir, mira, tienes que tratar a tu esposa como vaso más frágil. A la esposa le va a decir, mira, tú tienes que ser respetuosa, tienes que respetar al marido. A los hijos le va a decir, honra a tu padre y a tu madre. ¿Se da cuenta? O sea, Dios es el que tiene que estar primero por sobre todas las cosas. Él es nuestra prioridad, nuestro Dios. Segunda prioridad, la familia. Ahí tiene que estar la familia. Debemos de compartir tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Si la relación con la familia no se cultiva, o sea, no vamos a poder sostener nuestro hogar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa comunión, no vamos a estar ahí, ¿cierto? Teniendo esa relación, ese tiempo de calidad que nos damos, el poder compartir en la mesa con nuestros hijos. Oye, yo veo a mis hijos ya todos mayores de edad y digo, pero ¿en qué momento crecieron? ¿Cómo crecieron? Y ya no está ese tiempo, ¿cierto? De jugar con ellos, a lo mejor de estar ahí tirados en el suelo jugando, a pesar que a veces nos damos ese espacio, nos damos también con nuestros hijos así grandes como están. Pero ¿cómo, cierto? Se pasa tan luego el tiempo. Entonces, ¿qué le aconsejo yo? Si usted tiene sus niños pequeños todavía, disfrútelo. Disfrute sus hijos, abrácelo, comparta con ellos porque crecen tan rápidamente. Lo otro también importante, que usted pueda hacer lazos, ¿cierto? De unidad con su esposa, con su esposo, porque los hijos después, ¿cierto? Van creciendo y van formando su hogar y usted va a quedar sola o solito con su esposa, con su esposo, van a quedar ahí solitos. Entonces de repente no hicieron esos lazos de amistad y se ven como dos desconocidos, y eso no puede ser. Entonces la familia es importante. Usted tiene que tener esa prioridad. Primero Dios, ¿cierto? Segundo, la familia. Tenemos que tener esa prioridad de la familia. El trabajo es lo tercero en prioridades, porque hay gente que de repente dice, no, yo primero, ¿cierto? Es la iglesia y tengo que hacer las cosas que me están diciendo allá en la iglesia. Mire, Dios es diferente. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo que Él nos está diciendo. Pero después está su trabajo, porque si su trabajo, ¿cierto? Usted no cumple, entonces no va a tener, ¿cierto? Los recursos como para poder sostener su familia. Entonces el trabajo también hay que cuidarlo. ¿Qué es lo que sucede con muchas familias, cierto? Que no lo toman como prioridad, o a veces, cierto, se toma como prioridad número uno. En vez de Dios estar el primero, lo primero el trabajo, y a estas personas se le conoce como trabajólico. Trabajan, y los hijos conocen a un padre que trabaja, que provee, pero ¿cuándo está ese tiempo de calidad? Entonces tenemos que ponerle el pie encima a este asesino, ¿cierto? Que nos quita el tiempo, ¿cierto? Tantas actividades, tantas cosas, y no tenemos prioridades. Tenemos que tener estas prioridades.
La cuarta es la iglesia. Ahí tenemos que nosotros, ¿cierto? Debemos de asistir, debemos de congregarnos, debemos de conectarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Dice, no seas como esos que tienen por costumbre no congregarse. Y más cuando veas que el tiempo está cerca, estamos a las puertas de la venida del Señor. Amados hermanos, entonces tiempo de congregarnos. Ahora el Señor está permitiendo el congregarnos así, de esta manera, el que usted se conecte en su casa, sentado ahí en su mesa, a lo mejor tomándose un cafecito. Mire que Dios es bueno. Nuestro Dios, yo creo que todo esto también lo está permitiendo para que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo mora en usted. El Señor dice, yo no habitaré más en templos hechos por manos de hombre, yo voy a habitar en el corazón del hombre. Mire, los templos ahora están cerrados. No quiere decir que Dios se quedó ahí encerrado, porque si tenemos una mentalidad religiosa, podemos decir, uy, Dios se quedó allá, Dios se quedó allá encerrado. No, el Señor está en nuestra vida. Si nosotros vamos a la feria, llevamos al Señor. Si usted está en su trabajo, lleva al Señor. Cuando usted está con su esposa, está el Señor ahí. Cuando usted está acariciando a sus hijos, ¿cierto? Está compartiendo con su familia, el Señor está ahí con nosotros. Entonces, qué importante también el saber que el Señor nos manda a congregar. Entonces, tiene que ser también esta la cuarta, ¿cierto? Prioridad. Tenemos que congregarnos. La iglesia es importante. Ahí en la iglesia usted va a contribuir, ¿cierto? Con sus dones, ¿cierto? Si toca un buen instrumento, si tiene gracias para compartir con los niños, ¿cierto? Y trabajar con los niños en las escuelas dominical, como le llamaban antes en mi tiempo. Ahora son las redes de niños, las saetas de salvación y tanto, ¿cierto? Que se le llaman a las actividades con niños de talento, de hacer compromisos ahí, ¿cierto? Estar sirviendo al Señor, que es lo más hermoso. Ahora usted puede decir, bueno, pero eso es opcional. ¿Sabe usted que yo le digo que no? Porque el Señor nos manda la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted tiene que discipular a aquellos que Dios va a enviar, y más ahora que Dios nos ha dicho, ¿cierto? Y hay palabras proféticas de este gran avivamiento que va a ser con mucha gente que se va a convertir al Señor. Entonces Dios necesita a los obreros, ¿cierto? En una parte el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Él dice, rogar pues al Dios de la mies que envíe obreros. El Señor necesita obrero, entonces necesita tu servicio dentro de la iglesia, pero eso no puede descuidar también la familia, ¿cierto? Porque hay gente que dice, han venido a veces a quejarse, ¿cierto? Con los pastores y dice, oiga, mi esposo, mire, quiere pasar en la iglesia, quiere pasar acá, allá, pero yo también necesito, ¿cierto? Que él salga a trabajar, que él trabaje, que él pueda llevar el sustento para la casa. Entonces hay prioridades, ¿se da cuenta? Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, cuarto la iglesia, para que usted pueda estar ahí, ¿cierto? Sirviendo al Señor con el llamado que el Señor le ha hecho ministerialmente, pueda asistir, pueda discipular. ¡Qué glorioso! Hay tanto trabajo que hacer, hay escuelas ministeriales que hay que hacer. Entonces ahí usted también está, ¿cierto? Usted, si quiero entregar mi servicio, soy un maestro y quiero ayudar en la escuela ministerial, o qué sé yo, se va a hacer alguna actividad, una persona, mire, quiero ayudar, poner mi talento, o sea, hacer, qué sé yo, cosas ricas, y podemos hacer un plato único, ¿cierto? Como para comprar sillas en la iglesia y tantas cosas que hay que hacer para el Señor, ¿cierto? Para nuestro Dios. Entonces, qué hermoso es que nosotros podamos tener prioridades. ¿Sabe usted cuál es el segundo asesino de la familia? Primero vimos, ¿cierto? El agotamiento, el exceso de actividades que te agotan, que después no quieres ni siquiera comunicarte con Dios. Estás orando y te quedas dormido porque estás tan agotado. Tienes que darte tiempo para descansar. Ahora estamos viviendo con tanto estrés, amado. Tienes que descansar en el Señor. Date tiempo. Saca el pie del acelerador y comienza a comunicarte más con el Señor. Porque cuando empezamos a hacer las cosas así rápido y queremos hacer todo y estamos así acumulando trabajo y más, vamos a terminar estresados, y eso el Señor no quiere. Así que el exceso de trabajo y todas esas cosas, ponle
el freno al acelerador. El segundo es el mal uso del dinero. ¿Cuántas familias, cierto? ¿Cuántas familias se han destruido por este problema? ¿Cuántas familias han estado mal? Hay matrimonios hasta que se han divorciado por problemas financieros. Y recuérdate que el Señor dice que el deseo del corazón del Señor es que seamos prosperados, es que nosotros tengamos para compartir con el que padece necesidad. Entonces tenemos que nosotros ser buenos administradores. Usted tiene que ser un buen administrador. Tiene que usted estar ahí, ¿cierto? Con el esposo, ¿cierto? Viendo a ver qué vamos a hacer. Mira, esto es lo que se gana. Si la esposa trabaja, si el esposo trabaja, se sientan ahí, ¿cierto? Y empiezan a calcular y todo. Es en orden. Todo es en orden, no es que usted va a hacerlo así, no, ya gastemos. No, usted tiene que tener, ¿cierto? Una buena mayordomía con el dinero y con todo en realidad. Pero este asesino que estamos viendo ahora es el mal uso del dinero. Entonces no podemos nosotros, ¿cierto? Tener este problema, este asesino tenemos que, ¿cierto? Ya lo estamos descubriendo y vamos a ponerle el pie encima y le vamos a decir, ya no vas a desordenar más mi vida, ni mi familia, ni nada. Ahora vamos a hacer las cosas como el Señor quiere. Entonces, ¿cómo debemos de distribuir nuestro presupuesto en el hogar? Una de las razones por las cuales las personas fracasan financieramente es que no tienen un presupuesto y no saben distribuir el dinero de acuerdo a las prioridades. Y nuestro Dios nos enseña el nivel de gasto de la familia se tiene que dividir en categorías porque a veces usted gasta en cosas que son innecesarias. ¿Cierto? Por el afán, ¿cierto? Por el materialismo, se empieza a gastar en cosas que son innecesarias y de repente a lo mejor no necesitabas esa olla porque ya tenías una olla, pero la viste, ¿cierto? Y toda la propaganda que dan, yo quiero tener esa olla y nos endeudamos para tener esa olla y no puede ser. Un hijo de Dios tiene que ser un buen mayordomo, un buen administrador. Entonces usted tiene que dividir sus gastos, ¿cierto? Usted tiene primero que saber cuánto es lo que usted está ganando y usted tiene que dividir sus gastos. Y yo los puse así en estas categorías. Primero, gastos indispensables o gastos físicos. O gastos fijos, perdón. Son aquellos que deben ser suplidos antes de gastar en otras cosas. Porque esos gastos son indispensables y son gastos fijos. Usted no puede dejar, ¿cierto?, de pagar la luz porque tiene que tener luz. Usted no puede dejar de pagar el agua porque tiene la necesidad de tener agua. Se da cuenta que esos gastos son indispensables y son fijos. Usted no puede dejar, ¿cierto?, de no pagarlo. Entonces, ¿dónde están? ¿Quiénes entran en estos gastos indispensables o gastos fijos? ¿Qué es lo que entra? Primero, el diezmo. Darle a Dios lo que es de Dios, porque si usted quiere ser bendecido, el Señor dice en su palabra, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestras ofrendas y en vuestros diezmos, porque empezamos, ¿cierto?, a distribuir el dinero, por esto para acá, esto para allá, y nos olvidamos de que a Dios hay que darle a Dios lo que es de Dios, para que todo el resto de lo demás sea bendecido y te alcance. Por eso la palabra, ¿cierto?, dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué? Porque tal vez empezaron a haber gasto, luz, agua, qué sé yo, mercadería, teléfonos, celulares, benzina. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el diezmo? ¿Dónde está la ofrenda que tú le estás apartando al Señor? Entonces un gasto fijo, el diezmo. Tenemos que darle a Dios el diezmo, la ofrenda que son del Señor. Otro, la alimentación. Por supuesto que es un gasto, ¿cierto?, indispensable. Un gasto fijo. Tenemos que, ¿cierto?, alimentarnos. Entonces tenemos que también ver esto, a ver en alimentos, cuánto gastamos, ¿cierto? A ver cuánto se gasta en esto. Enseñarle también a los niños que no sean derrochadores, ¿cierto? A lo mejor todavía, no sé, yo me recuerdo siempre, yo les cuento a mis hijos, yo me recuerdo que antes nosotros teníamos ya la pasta de diente, por ejemplo, y la doblábamos y le sacábamos hasta lo último. Y eso no quería decir que fuéramos tacaños, pero había que economizar. ¿Y por qué dejarla hasta ahí nomás? Sacarla hasta lo último, ¿cierto? Doblarla y sacarle. ¿Para qué? Para que pueda durar. Entonces enseñarle a los niños también que ellos puedan ser
buenos administradores, buenos mayordomos, que ellos aprendan desde pequeño. Si usted le da a su hijo, qué sé yo, cierto, su aguinaldo, no sé, una plata que usted le esté dando a él, cierto, que también ellos sepan sacar de esa parte que usted le está dando, sepan sacar lo que es de Dios y se lo den al Señor, que es el 10%. La vivienda también, cierto, el pagar arriendo, el pagar créditos hipotecario, porque tiene su vivienda. Usted no puede decir, no voy a pagar nada la vivienda este mes. No, tiene que usted, estos gastos tienen que ser fijos, no los puede cambiar. El agua, como le decía, ¿cierto? La luz, el agua, ¿qué más? Hay un gasto fijo, ¿cierto? Ahora el celular también es importante, ¿cierto? Pero también tenemos que ser, ¿cierto? Sabios para poder ministrar bien estas cosas. Entonces, estos gastos, ¿cierto? Tenemos que nosotros dejarlos fijos. Ahora, la segunda categoría, gastos necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? La ropa, el calzado, el teléfono. Es necesario, no es indispensable, pero es necesario. Amén. Entonces, lo otro, los gastos posibles y deseos. Aquí está vacaciones, nos vamos a dar unas vacaciones, vamos a comprar una ropa a lo mejor que de marca que usted quiere tener, algún deporte, cambios de muebles, arreglos de la casa. Estos son gastos posibles. Gastos posibles. No son indispensables, son gastos posibles o algún deseo. A ver, vamos a ir todos a almorzar afuera. Pues puede darse ese gusto, por supuesto que sí, puede dárselo, pero no es un gasto que va a ser fijo, va a ser un gasto posible. Se puede dar, que los hijos lo entiendan para que no estén exigiendo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a ponerle el pie encima a este asesino de la familia, que es, cierto, el mal uso del dinero. Tenemos que nosotros, tenemos que ser personas sabias para ser buenos mayordomos. ¿Sabe usted que el Señor lo dice? Si tú no tienes en orden tu casa, ¿cómo te vas a preocupar de la casa del Señor? ¿Cómo te vas a preocupar de las cosas de Dios si no tienes en orden tu casa? Si tú no eres sabio, no eres buen mayordomo, ¿cómo el Señor te va a dar, cierto, más? Si con lo poco no le eres fiel, con lo poco eres desordenado, con lo poco, cierto, no le das a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar más? Entonces, tenemos que ponerle el pie encima a este enemigo, ¿cierto? Que es el mal uso del dinero. El Señor nos habla en su palabra, ¿cierto? Que nosotros tenemos que dar, porque lo otro que también puede decir, no, buen mayordomo es que tenemos que acumular y ser tacaño. No, mire, dentro del reino el Señor dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, pero está diciendo, dad y se os dará. O sea, si tú das, el Señor te va a dar. Es por eso que lo primero que usted tiene que hacer, lo primero es darle a Dios lo que es de Dios. Mire lo que dice en 2 de Corintios 9:6, dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si tú siembras escasamente, si tú estás, cierto, siendo tacaño con las cosas del Señor, entonces Dios dice, si tú siembras escasamente, escasamente también vas a segar. Y si tú siembras generosamente, generosamente también Dios segará. ¿Sabe que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados, cierto? Toda la economía a nivel mundial, casi a nivel nacional, todo está, cierto, tambaleando, pero los hijos de Dios, usted se va a dar cuenta que los hijos de Dios, aquellos que le han dado a Dios, va a venir una prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a ser ordenados con el dinero. Tenemos que ser ordenados, amado. Tenemos que nosotros, cierto, ponerle el pie encima a estos dos asesinos de la familia que ya hemos visto, a estos asesinos de la familia, el agotamiento, el exceso de trabajo, tantos compromisos, y el otro, cierto, ponerle el pie encima a este que es no saber ministrar bien el dinero, ser desordenado con el dinero. Tenemos que aprender. ¿Sabe usted cuál es el tercer asesino? Para que lo anote ahí, cierto, y después usted ore y eche fuera a todos estos asesinos. Es la falta de comunicación.
Qué tremendo. ¿Cuáles son las razones por las cuales se pierde la falta de comunicación? ¿Sabe por qué se pierde la falta de comunicación? La falta de respeto. Es cuando uno de los integrantes de la familia o en el caso del matrimonio, de los cónyuges, no le da el lugar al otro. No le da el lugar al otro, ¿cierto? Habla. Usted se ha dado cuenta que hay gente que habla. Esa no es comunicación. Comunicación es entre las personas. Vas a escuchar también. Y mire usted, Dios es muy sabio. Nos dio 2 oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Tenemos que escuchar. Escuche usted a su esposa, la esposa escucha al esposo, escuchen a los hijos. Tenemos que nosotros escuchar también. Mire lo que dice en Efesios 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido. ¿Por qué estoy tomando este ejemplo? Porque de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos muy dadas a hablar y hablamos. No, tenemos que también aprender a escuchar. No interrumpamos porque a veces la falta de comunicación, ¿sabe usted? Que se interrumpe o a veces la esposa quiere hablar algo o un hijo quiere hablar con el papá y los padres están ahí con el celular, ¿cierto? Sí, hijo, dime. Y no. Tenemos que nosotros ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que nosotros entender que la comunicación es entre personas, es la persona que va a oír y la otra persona la que va a escuchar, la que va a oír y la que va a hablar. Amén. Las peleas en el tono de voz alto. También cuando se grita, no hay para qué gritar. Dice el Señor, quita de vosotros toda gritería. No tiene por qué estar gritando. Tiene que tener dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. No podemos estar nosotros, ¿cierto? Que nos molesta algo y empezamos a gritar y empieza a haber un maltrato verbal, ¿cierto? Y empezamos a decir cosas y empezamos a decir palabras ofensivas. Ya eso ya no es comunicación. No, usted tiene que comunicar bien. Si hay situaciones que a lo mejor no están de acuerdo, esperen, pónganse de acuerdo, oren primero, pero no se interrumpan, no estén ahí el matrimonio, ¿cierto? Diciéndose cosas y no, cállate. Y hay personas así, cállate, estoy hablando yo. No, usted tiene que tener un tiempo. El Señor dice, ¿cierto? Que el hombre prudente es el que calla mejor. Escuchamos. Tenemos que escuchar, no tenemos que ser como gotera continua, ¿cierto? Que está ahí cateteando y gotea hasta que se rebalsa todo y queda, ¿cierto? Una pelea y ya no hay comunicación y ahí quedó todo y hay un decir, ¿cierto? Que dice, hoy nosotros a nuestra relación se le ponen puros parches y hasta el final que tanto parche, eso va a explotar. ¿Por qué? Porque no se comunicaron. Hay que comunicarse, tienen que hablar las cosas. Mire lo que dice en Primera de Pedro 3:7. Aquí está a los esposos, escuchen, maridos, igualmente vivir con ellas. Con nosotras las mujeres, está diciendo los maridos, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Mira, el hecho de que se estén gritoneando, ¿cierto? No se esté tratando bien el matrimonio, eso va a traer, ¿cierto? Una interrupción en la oración, porque dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que tú no lo veas tan pasajero. Discutí y ahí nomás lo dejamos. No, dice el sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire lo que habla también en Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Un cristiano no puede haber garabatos en su vocabulario. No puede haber descrédito, malas palabras, porque aquí el Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. La que sea necesaria en el trato que vas a tener con tus hijos, el tratarlo bien, no decirle niño tonto, no sabes, no, tiene que ser un trato de un lenguaje de reino para la edificación, dice la palabra aquí, ¿cierto? Una palabra para la necesaria edificación a fin de dar
de dar gracia a los oyentes. Qué tremendo es como el Señor nos enseña, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser un buen oidor. Usted diga, tengo que ser un buen oidor. Cada vez que uno de los cónyuges empiece a hablar, el otro no escucha, interrumpe, habla al mismo tiempo, le lleva la contra, no permite que el otro se exprese, le da la espalda, no le importa. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar, ¿cierto? Un resultado de una distancia, de una hostilidad, ya no van a querer comunicarse. Entonces, eso no puede ser. La comunicación es importante. Así que si usted es una de esas personas que dice, no, si con esta persona no se puede hablar, no, yo con esa persona no hablo y están así como dos desconocidos, eso es un asesino de la familia y usted tiene que ponerle el pie encima y decir, estás debajo de mis pies. Mire lo que dice en Santiago 1:19, dice, por tanto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Se da cuenta? Pronto para oír. Mis dos oídos atentos a lo que me están diciendo. ¿Cierto? Y dice, y tardo para hablar y tardo para irarse. Cuidado, tome esos consejos. Tenemos que tomar estos consejos que nos da el apóstol aquí en la palabra. ¿Cuáles son las soluciones para la falta de comunicación en el hogar y en las relaciones? ¿Cuáles son las soluciones? Comienza a notar. Aprenda a ser un buen oidor. Cuando aprendemos a poner atención a lo que una persona trata de comunicar, vamos a evitar los malos entendidos. Ponga atención. ¿Qué le cuesta dejar el celular ahí en un lado? Vamos a conversar, no esté ahí con el celular. Vamos a conversar y vamos a conversar mirándonos a la cara, poniéndonos atención, mirándonos. Esa es la verdadera comunicación. Lo otro, saber cuándo algo necesita ser dicho y decirlo directamente. No es que a lo mejor hay algo que no tiene que hablarlo. ¿Y para qué lo va a hablar? Hay gente que dice, no, yo no tengo pelo en la lengua. No, usted tiene que tener la ley de clemencia, estar en su lengua. Cuando tenga que hablar, háblelo. Por eso es importante, ¿cierto? Decir, Señor, tengo que hablar esto, no tengo que hablarlo. ¿Será el momento o no será el momento? Porque hay gente que a veces es desubicado, ¿cierto? A veces yo veo mujeres que le llaman la atención al esposo delante de las demás personas, delante de otras personas. Eso no puede ser. Hay un dicho, ¿cierto? En el mundo los trapitos sucios se lavan en casa. Usted tiene que ser prudente, tiene que ser sabia porque hay una nube de testigos, amado, que nos está mirando. Entonces tenemos que ser prudentes. Saber cuando alguien necesita decirlo. ¿Cierto? Tenemos que nosotros estar ahí. Usted tiene que pensar primero. Usted tiene que decir, ¿podré decir esto o no? O esperaré el tiempo. Voy a esperar el tiempo. Eso es ser sabio. Mantener alerta a la importancia del tiempo. La mayoría de las emociones deben ser compartidas en el momento en que las expresamos. ¿Se da cuenta? Usted pone atención si la esposa le está contando, ¿sabes qué? Mira, me siento afligida por esto. También, ¿cierto? Ahí está el abrazo que va también de la mano con la comunicación. ¿Cierto? De dar un abrazo, de poder, ¿cierto? Contener a través de ese abrazo también es importante. Qué tremendo es lo que el Señor nos está hablando. Mira lo que dice este proverbio. 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. La palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay una palabra que tiene que estar en su tiempo. No es de que usted, no, yo lo digo nomás. Es que yo no tengo pelo en la lengua. Es que yo lo digo nomás. No, usted tiene que ser sabio, tiene que ser prudente. Entonces aprenda a callar cuando hay que callar. Tiene que aprenderlo. Amén. El otro enemigo de la familia, ¿cierto? También es este enemigo más va en el matrimonio, en la frustración sexual. Cuidado con eso. Cuando uno de los cónyuges no es satisfecho, se abre puerta al enemigo y esto puede traer infidelidad al adulterio. Puede traer infidelidad, ¿cierto? Al hogar y esto se llama adulterio. ¿Cuáles son las causas de la frustración sexual? El maltrato físico.
Claro, porque si en la comunicación hubiera un grito, malos tratos, ¿qué mujer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te cree? Y después usted se pone cariñosito en la noche, entonces no, pues ¿cómo va a cumplir ahí la esposa si está todavía usted no la ha abrazado pidiéndole perdón, sanando eso, ¿cierto? Que dejó. Recuérdese que el hombre es diferente en su manera de pensar. Los casilleros del cerebro del hombre están, ¿cierto? Por casillero, pero nosotras las mujeres están todos los casilleros abiertos, todos. Entonces por eso nosotras las mujeres a veces nos acordamos de cosas antañas. Y uno dice, pero ¿cómo se acuerda de tantos años atrás? Porque somos diferentes. Pero usted tiene que ser sabio. Usted tiene que realmente ponerle el pie encima a esta frustración, ¿cierto? Tanto del hombre y de la mujer. Mujeres que se niegan, mujeres que todos los días están con dolores de cabeza para no estar en la intimidad con su esposo. No, usted tiene que ser sabio. El Señor nos habla, dice, no se separen a no ser por un mutuo consentimiento, no se separen en el deber conyugal. Mire cómo el Señor nos aconseja, a no ser por mutuo consentimiento. Pero ¿por qué puede ser este consentimiento? Para ocuparse de las cosas del Señor. Para cuando un matrimonio, ¿cierto? Cristiano, mi amor, vamos a ayunar, voy a ayunar, mira, ahí, ¿cierto? Pero dice después el Señor, pero luego vuelvan a juntarse para que no los tiente Satanás. Entonces tenemos que ser sabios. Usted tiene que tener un ambiente romántico. A veces, ¿cierto? Ya a lo mejor en el noviazgo se fue romántico, después ya se casaron, ya no necesitan ya llevarle flores, no necesitan, ¿cierto? Una palabra bonita, una palabra romántica, el salir juntos, el abrazarse. Qué bonito es eso. A mí me encanta ver matrimonios ya, ¿cierto? De edad y ahí están preocupados el uno del otro, se abrazan, cómo caminan de la mano, cómo se apoyan el uno al otro. Qué lindo cuando los matrimonios ya cumplen sus bodas de oro, 50 años y todavía siguen con ese romanticismo. Entonces usted tiene que ser romántico. Usted llegue con una flor a donde su esposa. Oye, a lo mejor a sus hijos también usted llega con un regalito. Hay que tener cuidado, cuidar a la familia en general. Mire qué tremendo, qué hermoso este cantar 4:16, cantar de los cantares. Venga mi amado a su huerto. Mire qué romántico. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Qué tremendo, qué hermoso, ¿cierto? Tenemos que nosotros ser sabios, amados. Entonces, no dejemos a este asesino de la familia, no lo dejemos ahí. Usted comience a ser romántico, usted comience a preparar el ambiente de la mañana, si no significa que, cambié, estoy contento en la noche, ¿cierto? Porque se quiere poner más cariñosito, cariñosita, y no. Empieza desde la mañana a preparar el ambiente, ¿cierto? Para después la noche culminar a lo mejor en una relación, ¿cierto? Íntima con su esposo y con su esposa. ¿Por qué? Porque en la mañana estuvo todo hermoso, usted preparó el ambiente para esa noche. Así que los esposos a ponerse románticos. ¿Cuál es el otro? Y el último, vamos a ver, el último asesino. El fracaso en los negocios, lo que usted hace, ¿cierto? A lo mejor hay fracaso, ahí usted se siente mal, usted está ahí, ¿cierto? Mira, pero ¿por qué no puedo surgir? ¿Por qué quiero emprender este negocio y viene frustración y usted se enoja y muchas veces, ¿cierto? Ese problema en el trabajo, en el negocio, no sé, a lo mejor con usted mismo desemboca en problemas con la familia y no puede ser así. Mire Eclesiastés 5, 13, 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en mano. ¿Por qué? Porque está ese amor al dinero. Entonces usted empezó a hacer negocio y no le importó, ¿cierto? Lo primero, el estar con la familia, el ser sabio, el pedirle el consejo a Dios. Tenemos que pedirle ese consejo a nuestro Señor. Qué glorioso es saber todas estas cosas, amados.
Qué tremendo. Oremos, por favor, porque lo vamos a dejar hasta ahí. Creo que estos enemigos, estos asesinos de la familia que hemos, mostrado, han salido a la luz a través de la palabra, y vamos a ponerle el pie encima. Vamos a orar declarando, cierto, que se van de nuestra familia, porque Dios es el que edifica nuestra familia. Oremos. Señor, gracias por este discipulado, Señor. Hemos entendido, mi amado, que tú amas la familia. Y tú dices que si Jehová no edifica la casa, que si tú, mi amado Dios, no edificas la familia, si tú no nos direccionas para poder guiar a la familia, mi Señor, si tú no le das la sabiduría al varón como cabeza del hogar, Señor, a la mujer la sabiduría para que pueda, mi amado, ser esa ayuda idónea, mi Señor, si tú no das la sabiduría, mi Señor, nada podríamos hacer, porque así dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que podemos hacer muchas cosas, pero si tú no edificas va a ser en vano. Es por eso que te pedimos, amado Señor, edifica nuestra familia, edifica nuestros matrimonios, Señor, edifícalos tú, mi amado, Señor, y todos estos asesinos de la familia, Padre, en el nombre de Jesús los reprendemos, los echamos fuera en el nombre de Jesús. No están en nuestra familia, porque tú eres el que edifica nuestra casa. Gracias por este discipulado, Señor, porque sé que es importante, porque tú quieres que tengamos familias, Señor, bendecidas por ti, porque muchas cosas vendrán, mi Señor. Gracias, amado. Gracias por este discipulado. Señor, que haya sido impartida esta palabra a cada persona que la haya escuchado y sea de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Espero, amados, que esta palabra les haya servido mucho y usted pueda decirle a esos asesinos de la familia: no vas a venir a matar mi familia, vas a ser ahora echado fuera en el nombre de Jesús. No va a permitir que esos asesinos vengan a destruir su familia. Así que a orar, a tiempo, fuera de tiempo, estar orando, dice el Señor, siempre velad y orar para no caer en tentación. Así que un abrazo a la distancia, les bendigo con toda bendición y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les amamos mucho. Bendiciones. Jehová guarda en perfecta paz a todos los que en Él confían, a todos los que concentran en Él sus pensamientos. En este tiempo, Dios es quien te anima a ser valiente y esforzado, pero también nos llama a ser prudentes. Es por eso que te dejamos los siguientes consejos. Lava tus manos constantemente durante por lo menos 20 segundos con abundante agua y jabón. Quédate en casa, evita en lo posible salir de tu hogar. Hazlo solo si es muy necesario y con mayor razón si vives con grupos de riesgo. Y obvio, mantente en oración. Aprovecha este tiempo para buscar más del Señor. Todos los miércoles a partir de las 20 horas tendremos Discipulado Online con nuestros pastores a través de Facebook Live. No olvides compartirlo. Las escuelas ministeriales continúan, pero en forma online. Ponte en contacto con tu profesor para coordinar el día y la hora. Todos los jueves, a partir del mediodía, no olvides sintonizar Las Llaves del Reino con nuestra pastora Lilian a través de la 95.7 Radio Palabras de Vida. Durante este tiempo se sigue recibiendo el kilo de amor. Organízate con tu célula y bendice a quienes más lo necesitan. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Atención, hemos habilitado una nueva cuenta corriente del Banco BCI. La cuenta es 21 76 93 89 a nombre de Angélica Calle, cuyo root es el 18 362 606-K. Y el correo es arcas.avivamiento@gmail.com.
Deposita tus diezmos, ofrendas y primicias allí.